Laura Daniela, ¿quiénes son sus invitados? Sí, Juan Pablo, el presidente Petro, como lo veníamos hablando, le comunicó al Consejo de Seguridad que durante los próximos meses presentará al Congreso una propuesta para revivir el fast track, para agilizar, dijo, las reformas necesarias para la implementación del acuerdo de paz. Por eso saludo a esta hora al representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón. Bienvenido a los micrófonos de la W. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y también saludo hasta ahora al representante Hernán Cadavid del Centro Democrático. Buenos días, representante. Muchas gracias y buenos días a la W, a su audiencia completa. Gracias. Gracias por acompañarnos a ambos, pues queremos escuchar sus opiniones y para revivir esa propuesta que debe pasar por el Congreso se necesita reformar la Constitución, una reforma transitoria, es decir, pasar un acto legislativo que simplifique los procedimientos. Yo inicio con el representante Mondragón. ¿Ustedes estaban enterados como bancada del Pacto Histórico de esta propuesta que presentó el presidente Petro ante la ONU? Bueno, lo que ha dicho el presidente Petro en la ONU es la ratificación de lo que ha venido diciendo públicamente ante todos los medios de comunicación, y es que él está convencido en que no hay que defenestrar ni acabar con la paz, sino por el contrario, el Estado tiene un compromiso ante el mundo y es de la implementación de los acuerdos para que en Colombia por fin haya una paz duradera, que se ratifiquen los compromisos que se hizo entre el Estado colombiano en la época del expresidente Santos y las FARC en su momento llamadas de esa manera. De tal manera que está planteando un fast track que es una lógica de que sin saltarse los procedimientos, pues que efectivamente hay una celeridad para la implementación, y eso tiene que ver con normas de vigencias futuras para la financiación de infraestructuras. Ustedes saben que los sectores de la zona de PEDET, consideradas PEDET, no solamente han vivido o realmente estado estamos más concentrados en los conflictos armados, sino también las marginalidades sociales, de tal manera que la posibilidad de que obras de infraestructura que efectivamente les permitan el desarrollo de estos sectores pues es clave, lo mismo que poder contratar conjuntas vecinales, veredales de la economía popular, porque en nuestro campo y estas zonas han terminado atrapando a los campesinos indígenas a unas economías ilegales y las ha separado de la economía legal, así que hay que desarrollar el campo de estas zonas. Pero también se ha planteado la posibilidad de carcelar campesinos productores de hoja de coca, más de 35.000 se dicen, y que en lugar de una política fallida mejor, que además ya lo reconocen muchas naciones, incluyendo los Estados Unidos, pues lo que hay que hacer es permitirle el desarrollo a estas comunidades para sacarlas de esa dinámica, la optimización también de la inversión para sustitución, como lo acabo de decir, la concesión hereditaria familiar en las zonas selváticas, una forma de nuevas dinámicas de protección y de conservación, la reforma agraria que ya está suficientemente diagnosticado que es uno de los elementos centrales que han originado el conflicto armado, de tal manera que hay que clarificar el uso de la tierra, hay que clarificarlo, hay que buscar formas que evitan no solamente entregar la tierra y no saber qué se hace, si va a quedar solamente las normas privilegiando el engorde de vacas o la especulación financiera inmobiliaria, de tal manera que hay muchos elementos y todo eso pues tendrá la responsabilidad del Congreso. Con este término, con eso será el Congreso de la República, no para reducir el debate, no debatir, sino para que haya celeridad en el debate y la aprobación de estas normas. Sí, representante, usted menciona que el fast track sería para agilizar la implementación del acuerdo de paz, pero hay algunos sectores que ya hablan que realmente sería para imponer las reformas. Por eso yo le pregunto al representante Hernán Cadavid, de hecho eso lo dijo el expresidente Duque esta mañana, que el gobierno quería imponer las reformas con el fast track. ¿Usted opina igual desde la bancada del Centro Democrático? Bueno, mire, muchas gracias. Todo lo que se ha dicho que necesitan implementar con celeridad lo pudieran hacer si permitieran que el Congreso trabajara más. No necesitan que el Congreso trabaje 2 o 3 días. Póngalo entonces a trabajar toda la semana, fíjenlo en el orden del día, ya que el gobierno está apropiado de las mesas directivas, y póngalo en función de eso. Ahora no nos van a salir con la trampa con que lo que necesitan es celeridad. No, aquí lo que se va a robar. Estamos recuperando la comunicación con el representante. Vamos entonces otra vez a hacer una pregunta al representante Mondragón. Sí, mientras recuperamos la comunicación, representante Mondragón, yo quiero saber por qué ustedes no habían, entonces, si usted dice que hay esa necesidad de que, digamos, a través del Congreso pues se pueda acelerar la implementación del proceso de paz, ustedes no lo habían propuesto como bancada del Pacto Histórico, pues como colegisladores que son, porque no habían hecho nada al respecto.
Bueno, es una opinión, creo yo, muy personal tuya, en decir que no es mucho nada, pero incluso acaba de decir un representante del Centro Democrático que él sería partidario de que el Congreso de la República trabaje más, y eso es lo que nosotros hemos planteado permanentemente. Yo he hecho varias manifestaciones en medios de comunicación en la plenaria del Congreso en que estaría dispuesto a que trabajemos no solamente 2 días a la semana de sesiones, ya que por supuesto requerimos tiempo para preparar debate, los que preparamos debate, ¿no? Porque los que no preparan debate pues seguramente les será suficiente tiempo, pero por eso siempre le dijimos a la oposición que en lugar de sabotear los debates, de salirse de los debates, de tratar de romper quórum, deberían aprovechar ese tiempo para sustentar de por qué se oponen a la obra o al programa de gobierno del presidente Petro y a los proyectos que tienen que ver con desarrollo económico, con garantías sociales y para el bienestar, digamos, de la sociedad colombiana, y entre esas las reformas sociales. De tal manera que yo estoy de acuerdo que las instituciones y particularmente el Congreso de la República tiene un compromiso y un deber con el pueblo colombiano de trabajar, pero no para terminar saboteando las reformas o las leyes que permiten la implementación de los acuerdos, sino para facilitar efectivamente que haya un ordenamiento jurídico que facilite el trámite, digamos, consensuado y preciso. De eso el presidente Petro ha hablado bastante, y que recuerden que él solicitó de manera respetuosa pero contundente al Congreso de la República que facilitara, incluso en la reforma tributaria, mecanismos en los cuales se pudiera hacer ejercicios de compra express de tierra para que no tuviéramos que padecer todos los trámites burocráticos y toda esa burocracia que tiene el Estado y que impida avanzar de manera mucho más consistente para la entrega de tierras, que es uno de los puntos centrales del acuerdo de paz. Y algunos congresistas que incluso votaron por el presidente Petro y que a nombre de que votaron en segunda vuelta por el presidente Petro, entonces trataron de ir a sabotear y decir que lo que quería el presidente Petro era una especie de expropiación. Pero es que recuerden que es el punto de acuerdo, es uno de los puntos centrales del acuerdo de paz que firmó fue Juan Manuel Santos y que ha ratificado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde hay presencia de varios estados, entre esos estados muy poderosos como Estados Unidos, China y otros. De tal manera que ahí no se iba a avalar una expropiación, ahí lo que iba a avalar es que hay una disposición de las instituciones del Estado que permitan que haya una redistribución de la tierra para los campesinos y para las personas que han padecido la violencia, de tal manera que el Congreso de la República e incluso algunos congresistas, en este caso del Partido Verde, un grupo minoritario, se opuso porque finalmente prefirió que siguiera toda la burocracia del Estado para poder garantizar eso. El presidente Petro de este gobierno ha logrado avanzar de manera significativa en entrega de tierras, pero reconoce que a ese ritmo no es posible cumplir con los acuerdos de paz, y es necesario cumplir con los acuerdos de paz porque es la palabra del Estado, y es necesario cumplir el acuerdo de paz y la palabra del Estado para poder de que haya confianza y que haya paz en Colombia. De tal manera que nosotros consideramos que además porque el fast track que ya se hizo en la época de Juan Manuel Santos, ¿ya?, no es un propósito de saltarse procedimientos, sino que haya celeridad. Porque si el país quiere procesos consistentes de paz, pues yo creo que sí merece que el Congreso de la República los brinde. De hecho, recuerden ustedes que la ley quinta pues también plantea pero, que hay representante, no hay celeridad legislativa. Representante, permítanos porque hemos restablecido la comunicación con el representante Hernán Cadavid, y también es muy importante escuchar su punto de vista sobre que es el debate político del momento en el país. Representante Cadavid, en su caso, ¿usted cree que esto, si se llega a aprobar, puede ser de cierta forma un cheque en blanco para que el gobierno por esa vía pueda sacar adelante reformas con las que el mismo Congreso ya ha dicho no está de acuerdo? Lo primero es decir que a 2 años del gobierno ellos no saben para dónde van. Hace 36 horas estaban hablando de constituyente, hace 24 horas están hablando de fast track y les faltan 2 años para terminar el gobierno nacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que todo lo que han dicho sobre reforma agraria y que se necesita fast track, si hubiesen tenido capacidad de gobierno no necesitan hablar de eso. En el sector agricultura, de 22 indicadores, 9 no tienen ningún avance y 4 de ellos tratan de implementación del acuerdo. ¿Quién les está impidiendo? Ellos mismos. Entonces ahora vienen a decir que necesitan es el fast track para avanzar en la paz. Esa es la cortina sobre la cual quieren envolver el avance de las reformas que no han podido lograr en el Congreso, ni siquiera con los escándalos de corrupción que los han atravesado. Y tercero, nosotros sabíamos que con la llegada de Juan Fernando Cristo al gobierno, una novedad de estas, entre comillas, iba a aparecer. Estaba advertido.
van a hacer una nueva marrulla como la del 2016-2017. Al país no se le puede olvidar que allá implementaron el acuerdo a toda velocidad a la fuerza. Si es abreviar el debate, si es hacerle quite al Congreso, es reducir los debates que manda la Constitución en los actos legislativos, pasándolos de 8 a 4 y en los proyectos de ley de 4 a 2. Si eso no es hacerle el quite al Congreso, entonces ¿qué es? Cuando han tenido 2 años de poder avanzar, no lo han hecho y hoy van a escudarse con la figura del fast track disfrazados en el acuerdo de paz para hacer inoponible cualquier crítica. Me da mucha pena, pero al país no le pueden volver a hacer una nueva trampa democrática como la que aquí ya existió. Representante Cadavid, usted ha señalado que el gobierno pues no sabe qué hacer una semana y a la semana siguiente cambia la idea, un día era constituyente, al día siguiente mecanismo de fast track, pero ¿no le parece que esa estrategia está funcionando? Es decir, quien está poniendo la agenda política incluso a la oposición es el presidente Gustavo Petro. Lo que pasa es que sin duda, si el presidente hace un planteamiento de esta connotación en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y hace un planteamiento de una amenaza democrática institucional como esta, que por demás déjeme decirle, hoy no hay posibilidad diferente a que tengan que presentar un proyecto de acto legislativo aprobado en el Congreso con las mayorías necesarias y en la revisión posterior de la Corte Constitucional, pues naturalmente uno tiene que prevenir sobre lo que aquí puede pasar. Cristo no le puede volver a hacer esto al país. Hace unos días decía que qué tal la constituyente, y dice que es la salida, otra vez el fast track. Naturalmente nosotros nos tenemos que oponer a una circunstancia como esas. E insisto hasta el cansancio, van 2 años del gobierno y han empezado a utilizar la excusa que necesitan estos mecanismos de abreviación, es decir, de romperle el cuello a la Constitución para poder implementar. Y repito, indicadores. Sector agricultura, solamente de 22 indicadores, 9 no tienen avance, 4 de ellos de implementación de paz. ¿Quién se los ha impedido? La oposición o el mal gobierno, o la baja ejecución, o la falta de claridad. Yo creo que lo segundo. Por eso, en esta circunstancia, es inexcusable, injustificable plantear un mecanismo como estos. Sí, pues ahí está el debate sobre revivir el fast track en Colombia, una propuesta para agilizar el trámite legislativo en el Congreso que hizo el presidente de la República en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Agradecemos a ambos representantes por conectarse con nosotros. Muchas gracias a los dos.